Buenas tardes a todas. Mi nombre es Jennifer Gutiérrez. Yo soy encargada del área de asistencia a partidos políticos del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Me acompaña mi compañero Gustavo Díaz. Gustavo y yo en estos días hemos estado enviándoles correos y haciéndoles la invitación a esta jornada de 3 talleres que vamos a llevar a cabo abordando el tema de la violencia política contra las mujeres. La población meta prioritaria para esta actividad eran mujeres que están en puestos de elección en las municipalidades, mujeres lideresas que acaban de ser electas, ya sea como alcaldesas, vicealcaldesas, regidoras o síndicas. Y también nos acompañan lideresas de organizaciones que están relacionadas con el ámbito municipal o cantonal. Tenemos algunas funcionarias públicas, representantes del INAMU y de otras instituciones. Entonces, es un placer para el IFED y para Gustavo y para mí poder contar esta tarde con ustedes. Y esta actividad, como ustedes saben, se lleva a cabo en forma conjunta con la Fundación Konrad Adenauer, que nos brinda su apoyo para que podamos desarrollar este tipo de actividades de reflexión, de análisis. Es un tema que es importante conversarlo, colocarlo sobre la mesa, porque de otra forma no vamos a lograr avanzar en el país en las cosas que queremos avanzar con respecto a la participación política de las mujeres. Porque no solo se trata de ser electas, ¿verdad? Sino se trata de llegar a espacios donde nos respeten, donde seamos valoradas, donde encontremos lugares donde podamos expresar nuestra opinión sin tener que ser víctimas de ningún tipo de violencia. Entonces, rápidamente, para no quitar más tiempo, le voy a ceder la palabra a don Sergio Araya de la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias a Gustavo por darnos todo este soporte invaluable. Y por supuesto a doña María Eugenia Rojas, la más cordial de las bienvenidas, sea a la distancia desde Bolivia aquí a Costa Rica. Es un honor que nos acompañen en esta actividad. Y fundamentalmente a ustedes, lideresas de distintos cantones, de distintas provincias del país, de distinto signo ideológico. Todas son muy bienvenidas y nos agrada muchísimo que se hayan podido sumar a este esfuerzo que, como bien decía Jennifer, hemos coorganizado el IFED y la Fundación Konrad Adenauer de Costa Rica. Es un tema realmente sensible, un tema importante, un tema que además lamentablemente no es pura teoría, lo estamos viviendo y ustedes especialmente algunas lo han vivido o en carne propia o han conocido de experiencias cercanas de personas que han sufrido la violencia política por involucrarse o de mujeres que han sufrido la violencia política por involucrarse justamente en actividades de esta naturaleza y por eso nos parece muy importante como lideresas que son lideresas del siglo XXI que entiendan, sepan discernir qué es la violencia política, la sepan caracterizar y lo más importante, se empoderen para combatirla de forma eficaz. Así que finalmente eso es lo que nos anima y por eso estamos desarrollando este ciclo que arranca hoy con esta exposición y esta participación de lujo de doña María Eugenia, pero que continuará, Dios mediante, de hoy en 8 y de hoy en 15 días. Así que las esperamos a todas los 3 jueves. Esperemos que inclusive las que, bueno, se vayan sumando después puedan ojalá capitalizar al máximo esta participación de hoy y las que del todo no puedan por diferentes circunstancias conectarse hoy, pues que ustedes corran la voz para que dentro de 8 días se puedan sumar. De parte mía, reiterar el agradecimiento más bien al IFED, que nos permite ser socio estratégico de ellos en este tipo de iniciativas y desearles pues que sea de gran provecho esta actividad de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentarles a doña María Eugenia Rojas Valverde. Ella es nuestra expositora de este primer taller de este jueves. Doña María Eugenia está conectándose con nosotros directamente desde Bolivia y es la directora de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia. Muchísima experiencia en el tema, nos llevan un camino recorrido las compañeras autoridades electas de Bolivia y es importante entonces este tema colocarlo con la experiencia que ellas han vivido desde allá. Muchísimas gracias a doña María Eugenia por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos y adelante.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Realmente es un honor, un privilegio de poder compartir este espacio con ustedes. Yo solamente aclarar que soy la exdirectora de ACOBOL. Sin embargo, he estado al frente de la dirección ejecutiva en la asociación durante 12 años. Entonces creo que he recogido y de hecho he estado al frente de la aprobación de la ley que hemos promovido durante más de una década, ¿no? Entonces es importante seguir difundiendo y compartiendo las experiencias que hemos abarcado, abordado y las luchas también en las que estamos comprometidas antes y ahora y seguramente después. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y, y yo quisiera también comenzar mi exposición recordando a Juana Quispe, quien ha sido una de las mujeres que ha sufrido el acoso y la violencia hasta la muerte, ¿no? Entonces, sí hemos tenido lecciones muy duras en Bolivia y obviamente también hemos confrontado el machismo y toda la discriminación que se puedan imaginar, ¿no? En la diversidad de formas. Entonces, yo en esta noche para mí y tarde para ustedes, quiero compartir esa experiencia, ¿no? Si alguien creo que estaba hablando. Bien. Entonces, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la democracia, del ejercicio pleno de los derechos, creo que la participación política, ¿no?, que tiene que ver con todo el ciclo electoral, es particularmente importante, ¿no? Yo voy a compartir con ustedes una agenda. La agenda de estas 2 horas está dividida en 3 partes. Una, que es mi exposición, ¿no? Voy a hacer una exposición en PowerPoint. Posteriormente vamos a tener un video que nos va a ayudar a conocer y a fijar el entendimiento de lo que se comprende por acoso y violencia política, ¿no? En otros países solamente utilizan acoso político, como en el Perú, o como en México, que solamente se restringe a violencia política. Entonces, yo les voy a explicar por qué en Bolivia decimos acoso político y violencia política. Y en otros países, obviamente, tienen otras denominaciones, pero para el mismo fenómeno. Entonces, yo había preparado una presentación que la voy a compartir ahora. ¿Dónde está? Y también vamos a tener un videíto, como les mencionaba, vamos a tener un video. Es un video antiguo, pero que sirve mucho para identificar los casos de acoso y violencia política que se dan. ¿Dónde está mi presentación? Aquí la tengo. ¿Me dicen, por favor, si se ve bien? Sí. Sí, correcto. Perfecto. Ok. Entonces, esta es una pequeña presentación con una foto justamente de mujeres de Costa Rica. Yo he estado en su bello país bueno, no muchas veces, pero creo que unas 3 veces he estado ahí compartiendo justamente esta temática con magistradas, con el IFES, y bueno, entonces es importante haber posicionado este fenómeno, como les mencionaba, en diversidad de organizaciones, especialmente de mujeres alcaldesas y concejalas, es decir, que trabajan a nivel municipal en toda Latinoamérica y el Caribe, porque también hemos estado compartiendo, por ejemplo, con las mujeres de Haití, que también se han organizado y ya tienen una representación con un porcentaje dentro de sus candidaturas, ¿no? Y han logrado promover
una reforma municipal que les permitía a través de las cuotas participar, ¿no? Entonces, bien, simplemente para dar un marco a nivel internacional, quisiera mencionar que se ha promovido el empoderamiento político de las mujeres, ¿no? A partir del año 2014 y tomando en cuenta el avance que se había hecho en Bolivia, se ha desarrollado también la ley marco tanto para el tema de democracia paritaria, pero también la ley marco para la ley de acoso y violencia política, ¿no? Entonces, esta ley marco que rige a nivel nacional y además a nivel latinoamericano, ha logrado captar e incluir la tipificación de los casos de acoso y violencia política, ha logrado incluir también las definiciones que se enmarcan en todo lo que es el ámbito legislativo internacional, desde lo que es la CEDAW, y también incluye la conferencia de Belén do Pará, etcétera, ¿no? Entonces, en ese marco, podemos decir que el empoderamiento, ¿no?, político de las mujeres y su participación en la toma de decisiones políticas se encuentran justamente empujando hacia la paridad con los hombres. Como no sé si ustedes han visto las noticias, aquí en Bolivia estamos justamente con la paridad en la Asamblea Legislativa Nacional. Es la segunda gestión que observamos la participación en paridad en Bolivia. Entonces, la normativa y las leyes han logrado que avancemos desde hace 3 décadas en este logro hacia lo paritario, ¿no? Y en todos los niveles de gobierno, excepto en las gobernaciones que todavía constituye un espacio que tenemos todavía que ganar. Pero estamos en esa línea, ¿no? Hemos empezado a nivel local, a nivel de las concejalas, a nivel de las alcaldesas. Tenemos muy pocas alcaldesas, pero hemos promovido la participación igualitaria, participativa. Hemos promovido una aproximación, ¿no?, hacia la paridad en tanto los niveles municipales como en el nivel nacional. Entonces tenemos legisladoras, ¿no?, en paridad con los hombres. Tenemos alrededor de 20 mujeres actualmente en la participación de las senaturías. Creo que es realmente un logro muy importante, ¿no? Hemos tenido también hace poco una presidenta en transición, y también una presidenta nacional, ¿no?, y una presidenta del Senado, Eva Copa. Entonces, ambas mujeres representaban tanto a Oriente como a Occidente. Entonces, el empoderamiento se ha visto no solamente en las mujeres de nuestra edad, ¿no?, de mediana edad, y mujeres jóvenes como Eva Copa, que ya ella representa la juventud, ¿no?, alrededor de los 30 años. Ella es ya profesional, abogada. Entonces, estas particularidades son importantes a tomar en cuenta en el sentido de decir que las mujeres quizás a veces empezamos desde las dirigencias locales para ir apuntando, avanzando en nuestro empoderamiento, no solamente personal, de desarrollo personal, sino en el empoderamiento político, del quehacer político, del oficio político. Entonces, es tan importante el conocimiento, la capacitación y el saber para poder avanzar y poder aportar al desarrollo de nuestros países. Entonces, es importante también mencionar que somos muy pocos los países que hemos llegado a la paridad, ¿no? Ahí estaba México, estaba Bolivia, pero el resto de los países aún se encuentran transitando en esta tarea, ¿no?, en esta meta. Pero también es importante mencionar que antes de entrar a la temática específica, ¿no?,
estas particularidades generales, de mirar un poco el contexto internacional o regional, ¿no? Mencionar que hay paridad, pero hay falta de poder de decisión. Si bien nuestras capacidades, nuestras aptitudes y muchas veces hasta nuestro talento, ¿no? Nuestro carisma político, que a veces es innato en nosotras, nos hace llegar a estos sitios de poder, pero no así de decisión. Entonces, falta ese poder de decisión en las mujeres dentro de lo que es la Asamblea Legislativa plurinacional aquí en Bolivia. No se ha visto que se maneje una agenda desde las mujeres. No se ha visto que las mujeres representen los intereses y las necesidades de las mujeres, ¿no? Nuestras necesidades tanto prácticas como estratégicas. Entonces es importante conocer nuestros derechos, exigir nuestros derechos, nuestro derecho a la participación, ¿no? Entonces creo que hay una suerte de gran evidencia, ¿no? De evidencia que ofrece, ¿no? Un diagnóstico a nivel regional, ¿no? De luces, pero también de sombras, ¿no? Cada día más mujeres latinoamericanas y del Caribe, ¿no? Ocupan más espacios de poder. Hemos visto también muchas presidentas, ¿no es cierto? Vicepresidentas actualmente, la mayoría son vicepresidentas a nivel regional. Esto ha cambiado, es decir, que nuestra participación en la política no es sostenible. ¿Cómo se evidencia esto? Es justamente mirando cuántas presidentas hemos tenido el anterior quinquenio, perdón, sí, quinquenio, no es quinquenio, de hace 5 años, ¿no es cierto? Que han estado con una gestión de 5 años y actualmente estamos viendo la mayoría vicepresidentas, como la Cristina Kirchner, que ahora es vicepresidenta, o también en otros países que se han dado estas situaciones, ¿no? Entonces, es importante, me parece que Costa Rica también ahora tienen una vicepresidenta, ¿no? Entonces, creo que nuestro continente, la región, está marcado por estas inequidades, ¿no? Que se agravan con la persistencia de la desigualdad de género, ¿no? Y predomina justamente los estereotipos sexistas y hemos visto que también esto se ha agravado con la pandemia, ¿no? El tema de las desigualdades, el tema de las inequidades respecto de las mujeres. Entonces, es muy importante que haya lideresas políticas, ¿no? Que tengan también efectos multiplicadores en otras mujeres, ¿no? Y que generen ese modelo, ¿no? De mujer fuerte, autónoma, empoderada, ¿no? Lejos de la imagen de una mujer víctima, vulnerable y dependiente. Es decir, que sí existe el acoso y la violencia política hacia las mujeres en la política, lo importante es tener conocimiento de este aspecto y saber qué hacer. Entonces, la idea es justamente eso, ¿no? De conocer de qué trata el acoso y la violencia política para poder saber negociar antes de llegar a la violencia. Es decir, cómo hacemos esa prevención del acoso y la violencia política para no entrar en este conflicto, ¿no? Entonces, una vez que llegamos al conflicto, es mucho más difícil, es mucho más engorroso salir de eso, ¿no? Entonces, es importante conocer estas particularidades, como decía el título de la presentación que voy a hacer. Entonces, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la democracia y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, tanto candidatas, y yo obviamente nos referimos a todo el ciclo electoral. No solamente vamos a hablar de mujeres candidatas, vamos a hablar de mujeres electas, recientemente electas, y también de las mujeres que se encuentran ya en funciones, porque en los tres espacios tenemos particularidades en relación al acoso y la violencia política. Existe una serie de actos, ¿no? Y acciones de acoso y violencia preeleccionarios, durante las elecciones y posteleccionarios. Entonces es importante conocer qué es lo que pasa en cada uno de estos estadios, ¿no? Entonces es necesario, decía, aproximarse a las particularidades del acoso. Es un tema de estudio por sus causas, sus efectos y los impactos negativos.
identificados desde hace más de una década. En Bolivia esto se identificó el año 2000, ¿no? Estamos en el año 2020, es decir, ya ha pasado 2 décadas. Son prácticas denominadas acoso y violencia, están relacionadas a la descalificación, a la estigmatización, a la manipulación y al hostigamiento, entre otros, ¿no? Constituyen una manifestación de violencia ejercida hacia las mujeres y son una problemática más común en las mujeres, ¿no? El tema en Bolivia se impone a partir de la muerte de una concejala, como les mencionaba al inicio, y es expresada por el gobierno y coincide con la reposición del proyecto, ¿no? Entonces, en ese entonces, el año 2012, como les decía, es cuando se aprueba la ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, y esta ley se denomina 243, nosotros la llamamos la ley 243, ¿no? La ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Esta situación, ¿no?, se encuentra aparejada a una legislación muy avanzada en materia electoral. Es decir, ¿no?, que hemos evidenciado desde la experiencia política una gran brecha entre lo que es la igualdad que menciona la legislación, la normativa jurídica, y la igualdad real en la práctica. Esto está demostrado porque, como les mencionaba, desde los años 90, donde se instaura en Bolivia, por ejemplo, la participación popular, la ley de participación popular, ¿no?, donde se promueve justamente la inclusión de mujeres en el área, en el área municipal, con la descentralización municipal, es decir, que no solamente es un tema paritario de mujeres, sino que es un tema de reforma electoral y de reforma también en temas de autonomía y descentralización, y que esto ocurre en varios países de la región. Entonces, esto ha ido aparejado justamente con este tema de la descentralización y las leyes conexas, ¿no? En los mismos años 90, el 97 especialmente, se plantea ya la ley electoral con la inclusión de los porcentajes y las cuotas, ¿no? Entonces, desde entonces, lo que les mencionaba es que existe en materia de legislación, tanto a nivel internacional como nacional, ¿no?, porque se adopta a nivel nacional esta legislación, la misma no se aplica, ¿no? Entonces, por eso decimos que existe una brecha entre lo que es la igualdad, en la igualdad formal y la igualdad sustantiva, cuando vemos la evolución también de los términos, ¿no? Esa igualdad real en la práctica, como llamábamos antes, ahora se la denomina, como Naciones Unidas ONU Mujeres lo menciona, es la igualdad sustantiva, ¿no? La igualdad sustantiva que nos refiere a la igualdad por resultados, es decir, que no solamente es importante promover una ley como el acoso y la violencia política, sino que hay que dotarla de otros instrumentos, de esa infraestructura para poder ejecutar la ley. En este sentido, es necesario dotarle de presupuestos, dotarle también de competencias a los órganos que van a ejecutar esta ley, como el órgano electoral, por ejemplo. En nuestro caso nos ha costado muchísimo poder aplicar la ley una vez que ha sido promulgada el año 2012. Entonces, recién estamos viendo que el órgano electoral ya ha tomado cartas en el asunto a partir de la normativa y del mandato que a partir de esta conlleva. Entonces, es importante mirar este tema de la operacionalidad de la ley y de la infraestructura que tiene que ir alrededor, ¿no? Un ministerio público que apoye con las competencias necesarias respecto de esto, ¿no? Entonces, necesitamos también jueces, juezas que conozcan, ¿no?, el manejo del acoso y la violencia política, porque muchas veces, inclusive muchos periodistas han distorsionado la información, porque no se conoce qué es el acoso y la violencia política, confundida con la violencia sexual, confundida con la violencia, con otro tipo de violencias, ¿no? Entonces, es necesario que todas las entidades públicas conozcan de la temática, ¿no? Entonces, cuando uno o una es
funcionaria pública o funcionario público o un candidato o un legislador electo, etcétera, es importante que conozca estas manifestaciones que se pueden provocar o se pueden dar. Es más, en Bolivia se ha logrado que si algún funcionario público, entre estos los electos y las electas, hubieran cometido actos de acoso y violencia política, pues estos serían como vetados de la función pública, ¿no? Entonces, es importante también mirar las atribuciones que tiene la ley y hasta dónde puede llegar. Entonces, es importante llamar la atención, exigir y contribuir a la divulgación del acoso y la violencia política como práctica que atenta contra el principio de igualdad y la forma de reconocerlo para encararlo y prevenirlo. Ahora, es importante también cuando se menciona el tema de reconocerlo, y entre paréntesis, porque necesitamos conocer cuáles son estas formas y cómo se dan. En Bolivia tenemos 17 formas, ¿no?, que contempla la ley. En Costa Rica, ¿cuáles serán? Entonces, es necesario también promover la investigación de las formas y los hechos de estos actos y acciones que se dan en cada país, porque varían en su forma de infringir la violencia, ¿no?, de practicar esta violencia hacia las mujeres. ¿Cuál es el desafío actual como candidatas elegibles o como electas, ¿no? Es fortalecer aún más la democracia sin violencia, consolidar una sociedad más igualitaria y no discriminatoria, ¿no? Y la pregunta también es cómo lo haremos, ¿no? Porque a veces postulamos una democracia sin acoso y sin violencia política, pero el tema está en cómo lo hacemos, ¿no? Hacia dónde vamos a dirigir la brújula y cómo vamos a asentar estas situaciones. Bien, como un breve estado de situación que también al inicio ya había un poco contextualizado, Bolivia se ha construido uno de los primeros países impulsores, seguido de varios otros en la región, en identificar ciertas prácticas que violan los derechos políticos de las mujeres y las ha denominado acoso y violencia política. Ocurre en todos los niveles de gobierno, desde lo nacional hasta lo municipal, es multinivel. Es decir, que cuando identificamos justamente estas prácticas de acoso y violencia política, se daban en mayor medida a nivel municipal, pero esto era porque a nivel legislativo no existían mujeres. Entonces, y si existían eran suplentes, era una o dos. En cambio, ahora estamos hablando de una paridad que se da y hay investigaciones muy interesantes que se han realizado a nivel nacional de cómo se practica el acoso y la violencia política hacia las mujeres en el nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Entonces, como les mencionaba, es necesario promover investigaciones para que se detecte, para que se prevenga el acoso y la violencia, ¿no? Entonces, es una manifestación de violencia por el solo hecho de ser mujeres y son una problemática común a las mujeres. Sin embargo, elección tras elección, mujeres que incursionan en la esfera pública y ocupan espacios políticos sufren acoso y violencia política por diversos motivos, que representan el quebrantamiento de los derechos políticos, ciudadanos y civiles. Es decir, que tenemos que estar preparadas, tenemos que conocer la tipificación y también necesitamos conocer cómo se sancionan o cómo deberían sancionarse, dado que si no poseemos una ley que ha logrado garantizar nuestros derechos políticos, es necesario al menos conocerlo y promover una legislación acorde a las garantías que se necesitan para mantener nuestros derechos políticos dentro de nuestra participación política, ¿no? El acoso y la violencia política hacia las mujeres representa una barrera fundamental para su participación política, ¿no? La situación que gradualmente ha trascendido en ámbitos y espacios políticos, en algunos casos de formas a veces disimulada o expuesta, pero en ambos casos ha sido tolerada social y políticamente. Entonces, aquí hemos establecido esto de a veces disimulada o expuesta, porque observamos que el acoso, por ejemplo, el acoso político que muchas veces sufrimos es muy disimulado, o sea, no es una violencia directa,
Es un acoso que disimuladamente indirectamente sufrimos las mujeres, ¿no? Y expuesta decimos porque la violencia ya es más directa y es más visible, o llegando a ser física inclusive, ¿no? Entonces, desde aspectos que no se ven hasta aspectos que son muy tangibles, ¿no? Entonces, por eso decimos disimulado o expuesto. Este fenómeno es todavía poco conocido y muchas veces ignorado. Entonces, decimos también esto porque las nuevas autoridades no lo conocen, lo conocemos las personas que estamos trabajando en la temática, pero, y esto se conoce ya a nivel regional y se conoce también en muchas universidades, inclusive del norte, extranjeras, etcétera, y que han promovido programas y proyectos de la cooperación al desarrollo, etcétera. Pero las nuevas autoridades electas, las candidatas o inclusive las dirigentes de organizaciones de la sociedad civil que son nuevas, que están recién ingresando a la arena política, pues no lo desconocen o no lo conocen, ¿no? A pesar de las medidas para promover la participación de las mujeres, los diferentes gobiernos no han podido garantizar el que las mujeres puedan ocupar puestos de responsabilidad sin ser amenazadas, acosadas. Sin embargo, esta situación ha ido cambiando paulatinamente debido a la exigibilidad de las mujeres. Y esto es también en cierta medida cierto y no cierto, ¿no? Porque si bien se han promovido observatorios, por ejemplo, los observatorios nos dan cuenta no solamente del acoso y la violencia política que sufren las mujeres, sino que también da cuenta de la participación política. ¿En qué sentido? En los 5 años que se tiene de gestión, por ejemplo, en Bolivia, las mujeres que ingresan, si es a través de la cuota o a través de la paridad, la verdad es que la mitad llega a concluir los 5 años de gestión. Y una se pregunta por qué es lo que ha pasado en el camino. Porque si la ley manda, ¿no? Ordena que a partir inclusive de la Constitución Política del Estado, la ley del órgano electoral, la ley del régimen electoral y las otras leyes, te mencionan que son 5 años de ejercicio. Sin embargo, las mujeres, el 100% no llega. Entonces, ese porcentaje que se ha reducido, ya sea en 20, en 40%, es debido en casi el 99.9% al acoso y la violencia política. La violencia política ejercida contra las mujeres en la política, desde sus candidaturas hasta las que ocupan cargos y hoy están ejerciendo funciones públicas, ya sea por designación o electas por voto popular, genera controversia y ambigüedad en cuanto al avance y al desarrollo legislativo frente al establecimiento de mecanismos, procedimientos e institucionalidad de los mismos para su exigibilidad y cumplimiento. Entonces es necesario conocer las pautas que determinan la aplicación y la institucionalización de una ley. En su caso, en Costa Rica, sería interesante promover una ley que tenga esta especificidad, ¿no? Por parte de las instancias gubernamentales, el órgano electoral y las organizaciones sobre la problemática para su prevención y su atención. Entonces, como también mencionaba al inicio, hay una ley marco. No sé si ustedes tienen conocimiento de esta ley marco. Sin embargo, yo les puedo dejar o la pueden buscar en Google, ¿no? Es la ley marco de la CIM, del Comité Interagencial de las Mujeres de la OEA. Y el libro se denomina específicamente la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, ¿no? Es del MESECBI, Más Derechos para Más Mujeres, ¿no? Entonces, como les digo, yo les puedo dejar un link para que ustedes puedan bajarla, la ley. Es una ley modelo, es igual que la ley marco por la democracia paritaria, ¿no? Creo que son 2 leyes importantísimas que las tienen que conocer y las tienen que tener. Yo les voy a compartir los links que les puedo mandar de estas 2 leyes modelos que sirven a nivel regional. Bueno,
aquí planteamos la problemática, ¿no? Donde las mujeres bolivianas aún hoy no viven sus derechos políticos y su ciudadanía plenamente y en condiciones de igualdad real con respecto a los hombres, enfrentando diversas situaciones e injusticias, ¿no? Es lo que mencionaba en un inicio, tenemos paridad en Bolivia, pero el poder de decisión lo tienen aún los hombres, ¿no? Entonces, nos falta todavía desmontar estereotipos, nos falta todavía desmontar este sistema patriarcal, ¿no? Que aún hoy nos discrimina y nos subordina en puestos diferenciados, ¿no? Por sexo. El problema no estriba en su grado de participación, es lo que decía, sino más bien en cuáles son los espacios en los que se les permite o prohíbe participar, cuáles son los obstáculos que las limitan y condicionan su participación y el ejercicio del poder, ¿no? Para ver si nosotros, bueno, haremos lo posible por lo menos con Nigeria, que hay unos recursos que... Hay alguien que está hablando, por favor, su micrófono. De esto, tengo que serle muy honesto, no. Bien, las características de su participación. Un estudio de Vela con base en las experiencias y vivencias de las mujeres con cargos en varios niveles que señalan que los obstáculos que se enfrentan son de carácter cultural, es lo que yo les mencionaba también al principio, o sea, los tipos de acoso, las manifestaciones de acoso y violencia política varían de lugar a lugar, es decir, que el acoso y la violencia política no es lo mismo en las áreas rurales de Bolivia o en las áreas rurales de Costa Rica o en México o en cualquier país, y el acoso y la violencia política en áreas urbanas, ¿no? Estos se dan de manera muchísimo más simbólicas, inclusive en términos de interculturalidad en Bolivia, y obviamente con muchísima más incidencia al no tener un respaldo como la asesoría legal de alguien. Entonces, esta indefensión que viven las mujeres en el área rural es mucho más perjudicial que las mujeres que viven en el área urbana, que cuentan, obviamente, los gobiernos municipales con mucho más presupuesto para poder tener su propio asesor legal. Muchas veces en el área rural solamente se cuenta con un asesor legal que generalmente está al servicio del alcalde. Entonces ahí existe un conflicto de intereses por parte de la concejala versus el alcalde o los concejales, porque las prácticas de acoso y violencia política generalmente vienen de los hombres, ¿no? Concejales o dirigentes políticos o los del partido político que están al otro lado, ¿no? Y entonces ahí el asesor legal como que tiene un conflicto de intereses al no poder representar los intereses de las mujeres o concejalas o alcaldesas, ¿no? O las mismas dirigentes sociales. Otro de los obstáculos que enfrentan están vinculados a la práctica y a la experiencia política de las mujeres. Es lo que decía también, ¿no? A veces somos primerizas, estamos entrando por primera vez a la arena política y no tenemos conocimiento ni experiencia de la política, pero es necesario para eso tener a la mano mucha información. Necesitamos información sobre la gestión municipal, pero también necesitamos información sobre nuestros derechos políticos, para que estos no sean avasallados, para que estos no sean violados y podamos hacer la consiguiente representación, sea el caso, o la exigibilidad de los mismos, ¿no? Está relacionado con factores característicos de lo femenino. Eso también es cierto, porque a veces se dan situaciones que por nuestro propio género somos discriminadas, es decir, no vamos a entrar al círculo de los hombres, al círculo masculino, donde generalmente se establece esa discriminación hacia las mujeres, ¿no? Derivados de la desigualdad de género y provenientes del entorno sociofamiliar. Es decir, que también se ha trasladado esta situación de lo que es la violencia doméstica hacia la violencia política. Los factores son distintos, pero sin embargo nuestra cultura, ¿no? Que en muchos casos debería ser deconstruida al estar en ámbitos públicos y políticos, sin embargo no se da esto, ¿no? Más bien se transfiere, se
se retrotrae, digamos, este tema del acoso y la violencia política hacia los ámbitos públicos, políticos y también no públicos, porque muchas veces se ha visto que las organizaciones sociales de mujeres, las organizaciones sindicales entre hombres y mujeres, etcétera, y otras organizaciones que no son públicas, pero sí son políticas. Entonces, ahí también se da estas situaciones donde es necesario también identificar cómo se manifiesta, ¿no? Dada la diferencia cultural, eh, pero no así los actos y las acciones, ¿no? Están inherentes a las estructuras de los aparatos políticos institucional, ¿no? Entonces, es más, a veces hasta se sella y se institucionaliza justamente este tema de la discriminación o del acoso y la violencia, ¿no? Otro factor no menos importante se relaciona a la dicotomía entre lo público y lo privado. Si bien ha sido analizada y cuestionada desde hace tiempo, continúa siendo una limitante que influye en la ciudadanía y en el ejercicio del poder social para las mujeres, donde la estructura social, política y económica de la sociedad afecta su acceso a oportunidades básicas y al desarrollo de capacidades. Entonces, es también importante tomar en cuenta esta división sexual del trabajo como lo mencionaba la teoría feminista, ¿no? Donde las mujeres hemos sido estigmatizadas en el ámbito doméstico y cuando estamos justamente practicando la política en la arena pública, pues esto nos parece raro, somos como que no bien recibidas, si está un consejo municipal donde están las regidoras o las síndicas o las vicealcaldesas, ¿no? Por primera vez y están como invadiendo un espacio masculino, ¿no? Entonces es necesario por eso promover la participación de más mujeres, ¿no? Para que también estos espacios masculinizados, ¿no? Puedan llenarse de esta participación desde las mujeres, ¿no? En el ámbito privado, el papel que desempeñan las mujeres en las familias, su rol de cuidadoras, el uso de su tiempo, la exclusividad de la responsabilidad familiar, condiciona a las mujeres un desempeño en el ámbito público. El ejercicio de la democracia implica la libertad del sujeto. Si las mujeres no cuentan con autonomía, difícilmente pueden hacer visible su identidad en el espacio público y por ende, mucho menos incorporar sus temas e intereses o liderar acciones en ese sentido. Esto lo decía nuestra amiga Lina Vareiro, ¿no? Lina Vareiro, que ha escrito bastante también sobre acoso y violencia política. Tradicionalmente, el ámbito masculino rodeaba a las mujeres en la elección de candidaturas en listas o a puestos públicos. Los hombres en puestos de decisión con mayor experiencia escogían a otros hombres para proponerlos como candidatos. Y finalmente las cualidades, habilidades y destrezas de las mujeres resultaban poco competitivas. Entonces, cuando hacemos carne de esto, cuando tenemos la conciencia de que debemos ser mejor que ellos, realmente resulta un poco también intimidante en el sentido de que tenemos que demostrar el doble o el triple a los hombres, ¿no? De lo que somos capaces de hacer. Y ni aún así, a veces tenemos el respeto que merecemos, ¿no? Entonces, imagínense cuando no tenemos los conocimientos necesarios para poder enfrentar una gestión municipal. Entonces, es necesario conocer, por lo menos, en qué consisten los 100 días, o sea, los 100 primeros días de la gestión municipal. Hay bastante información, me imagino, inclusive en su país, para poder mirar sobre esta temática y poder comprenderla y poder ir poco a poco inmiscuyéndonos en estos asuntos, ¿no? Aquí podemos observar la influencia en cifras, ¿no? Por ejemplo, la normativa. Si nos fijamos, desde el año acá, desde el año 97, como les mencionaba, ¿no? Donde se promulga la ley de la cuota del 30%, ¿no? Influye bastante en el crecimiento inicial de la participación política de las mujeres diputadas, suplentes, senadoras y senadoras suplentes también, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, cómo ha influido, ¿no? Imagínense desde casi cero, ¿no? En el tratamiento de la participación política de las mujeres. Luego viene la cuota por la ley de ACPIS, como le llamamos,
de agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas, ¿no? Esta ley que así promulgada el 2004, ¿no? Y promovida también por la Asociación de Concejalas de Bolivia, por ACUBOL, el 2004, la ley de paridad y, y alternancia, que fue promovida también el año 2009, de equivalencia, que se inserta con la Constitución Política del Estado el 2009, el acoso político como delito electoral, que se instituye también por el 2009, y finalmente el acoso y la violencia política instituida el 2002. Entonces, si ustedes observan cómo la influencia del marco legislativo hace este despunte, ¿no?, en la participación de las mujeres dentro de lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bien, una forma de analizar la violencia institucionalizada hacia las mujeres, de su baja representación y participación política de las mujeres, debido a ello, las acciones afirmativas, ¿no?, han exigido y han obligado a los partidos políticos y demás organizaciones incluir en sus listas a mujeres, tanto titulares como suplentes, con paridad y alternancia, en cuanto se puede observar el impacto positivo y su cronología de subir el volumen tampoco lo encontré. En la representación política de las mujeres, como se ha ido implementando en el tiempo y su impacto positivo en su participación, ¿no? Entonces estamos hablando de estas acciones afirmativas como la cuota, como la conocemos, y posteriormente, ¿no?, las otras medidas que se han necesitado como la paridad y la alternancia en las mujeres, ¿no? La participación de las mujeres ha dado un salto cuantitativo, muy importante. Y decimos cuantitativo porque sabemos que lo cualitativo todavía queda pendiente. Hemos dicho que falta poder de decisión de las mujeres, aún habiendo llegado a la paridad. A partir de la implementación de la ley del régimen electoral transitorio en Bolivia, ¿no?, se ha producido un significativo incremento de la participación numérica. En el órgano legislativo, 27% de mujeres en la Cámara de Diputados, 47%, el órgano judicial, en los órganos electorales, y este ha sido el proceso hasta que hemos llegado a la paridad, ¿no?, hasta el 50, 51% inclusive. El registro de las denuncias de acoso y violencia política, ¿no?, han seguido un largo proceso. Los registros y los casos han crecido conforme la participación se ha incrementado de las mujeres en la política, es decir, que ha habido una proporción directo, ¿no?, en relación a lo que es la participación, o sea, a mayor participación de las mujeres, mayor acoso y violencia política, ¿no? Entre los años 2000 y 2009, han existido 249 actoras políticas en el nivel local, las cuales han denunciado acoso y violencia, 28 casos por año, identificándose como principales actos de acoso y violencia política en general. Esta ha sido una primera tipificación que se realiza desde la ACOBOL, ¿no? Estaba relacionado al uso de la fuerza para obligar a las autoridades electas a suscribir todo tipo de documentos y a avalar decisiones contrarias a su voluntad, el 41% de los casos. Han habido acciones destinadas a restringir o impedir el cumplimiento efectivo de sus funciones y sus atribuciones en un 30%. Y actos de discriminación por razones de condición social, cultural, racial, son la tercera causa de las denuncias, en un 17%. Entonces, una vez que hemos reorganizado todas estas denuncias, porque estaban en carpetas, y también en fichas, etcétera, cuando se ha reorganizado y tipificado los casos, este ha sido un primer momento en el cual se ha podido identificar los tipos de acoso y violencia política, que en ese momento no sabíamos que era acoso y violencia política, simplemente relacionábamos por caso y lo nombrábamos así, tal cual, ¿no? Pero sabíamos que era violencia. Entonces, el registro ha permitido realizar una clasificación de estos actos que ha servido de insumo en la figura de la actual ley contra el acoso y la violencia política a las mujeres, ¿no? Y ahí ya se ha identificado a través ya de los instrumentos normativos o el manejo legislativo, ¿no?, la tipificación por estas 17 formas, ¿no?, 17 actos.
Complementando el análisis en el periodo 2000 al 2005, se ha tipificado previamente como, ¿no? Estos actos de acoso y violencia política rigen hasta el día de hoy, por eso no lo he cambiado, porque, o sea, seguimos teniendo, obviamente ha variado los porcentajes y el número de casos, que son obviamente 5 veces el número o más, pero en la identificación, como la presión para que renuncien a su cargo, eh, a la política y a sus organizaciones políticas, los actos de violencia sexual, física y psicológica, el exceso de autoridad, la difamación, la calumnia, la discriminación por ser mujer, el congelamiento ilegal de su salario, el resarcimiento de gastos de amparo. Es decir, que una vez de que entran en controversia, además hay que gastar, como les decía, en asesores legales, en gastos de amparo legislativo, etc. Impedimento en el ejercicio de sus funciones y alternabilidad legal, ¿no? Entonces, las mujeres cuando renuncian, por ejemplo, antes de los 5 años, generalmente renuncian a la alternabilidad. Es decir, que como existe la paridad y la alternancia, cuando se tiene, por ejemplo, una mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, en esa alternabilidad, generalmente los hombres que están de suplentes las bajan a las mujeres de la titularidad, en el caso de Bolivia, no sé exactamente cómo es en el caso de Costa Rica, pero acá es justamente una de las mayores causas por las cuales las mujeres renuncian a sus cargos. Las mujeres que se dedican a la actividad política ahora están protegidas ante el acoso y la violencia política, ¿no? Entonces, el órgano electoral, ¿qué medidas el día de hoy ha tomado frente a esta situación? Como les hacen firmar la carta de renuncia, inclusive en blanco, cuando entran a ejercer las funciones, desde el primer año, les hacen firmar las cartas en blanco de renuncia. Entonces, estas cartas las ponen en funcionamiento al año o a los 2 años y les hacen recuerdo que tienen que irse. Entonces, ahí sube su suplente. El órgano electoral, como ya tiene conocimiento de estas formas que se dan a nivel rural especialmente, ha logrado un reglamento donde exige una investigación previa y además cita a la mujer concejala que ha promovido esta renuncia. Es decir, que ahora la renuncia no es tan fácil a sola firma, sino que atraviesa una investigación y además que se investiga también el testimonio de la mujer de manera presencial, ¿no? Entonces ahora es mucho más difícil llegar a la firma tan simple como era antes. Pero gracias justamente a estas denuncias que se han tipificado, ¿no? El análisis de las prácticas coinciden con las cifras en la identificación del mismo tipo de obstáculos, ¿no? De 60 encuestas revisadas, mujeres en la gestión político-pública, el año 2013, ubican al rechazo, la discriminación, la hostilidad, ¿no? Como el factor más limitante. 40% de las respuestas, seguido por la inexperiencia, el desconocimiento ocasionado por la poca formación política, 24%, y las dificultades que plantea articular la política con las responsabilidades en el ámbito familiar. Es decir, que las mujeres justamente por uno de los temas del oficio doméstico, en este caso, ¿no? Limita nuestro quehacer político. Entonces, dentro de estas formas de acoso y violencia, ¿no? Es esta dificultad personal que tenemos con la articulación de lo familiar y lo político, ¿no? Muchas veces nuestras familias no nos apoyan o al final de la gestión político-pública también se ha visto que ha habido bastantes divorcios por el tiempo que consume la actividad política, ¿no? Entonces, ese respaldo familiar en nuestro quehacer político también es muy importante, ¿no? La inexperiencia y el desconocimiento de la política, ese punto lo hemos tocado y hemos mencionado que es necesario fortalecer nuestras capacidades a través de la investigación, a través de la lectura, a través de las capacitaciones que podamos tener, ¿no? Y finalmente, el rechazo, la discriminación y la hostilidad que vivimos dentro de los consejos municipales. Es también importante tomar medidas al respecto a través de reglamentos internos o a través de la normativa nacional que se disponga en el país, ¿no?
Otro estudio evidencia expresiones de acoso político que afectan, inhiben el derecho a la participación de las mujeres, así como su desempeño eficaz en los cargos públicos. La tipificación de actos de acoso y violencia política, ¿no? Entonces aquí también, entre las principales prácticas calificadas como acoso y violencia, podemos observar la intimidación y el menoscabo de los derechos humanos de las mujeres, la discriminación y subordinación por el hecho de ser mujeres, la descalificación, la estigmatización, la manipulación y hostigamiento, incluso el acoso sexual. Se han visto algunos hechos también sobre el acoso y la violencia sexual, donde muchas autoridades también han terminado embarazadas, ¿no? Han sido también violadas, ¿no? Dado que en los actos públicos municipales se tiende también a consumir bebidas alcohólicas y muchas mujeres en el ámbito rural han terminado siendo acosadas y sexualmente abusadas, ¿no? La descalificación y estigmatización, manipulación, hostigamiento, presiones para ser obligadas a tomar decisiones en contra de su voluntad, presión en los partidos políticos para obligarlas a renunciar, presión y violencia psicológica, hasta física, ¿no? Determinaciones tomadas por otros, propagación de chismes y rumores, y respeto, es decir, con lo que más se trabaja ahora en, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Estamos observando de que estamos siendo estigmatizadas, estamos siendo inclusive perseguidas y acosadas en línea, ¿no? Y creo que es importante también conocer las formas que se dan en las redes sociales, este tipo de acoso y violencia también que sufren las autoridades políticas, ¿no? Ahora es mucho más fácil denigrar, es mucho más fácil estigmatizar la imagen en línea. La coacción para realizar acciones y o tomar decisiones sin discusión y opinión a cambio de tener apoyo y continuar vigente políticamente, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver también la capacidad de negociación. Entonces, hay que conocer algunas técnicas sobre negociación y conflictividad y también sobre el diálogo, ¿no? Y la pacificidad, perdón. Son técnicas, son instrumentos también que nos ayudan no solamente conocer sobre gestión municipal, sino conocer otros instrumentos para poder negociar ciertos asuntos, para poder negociar presupuestos, negociar agendas, negociar inclusive diálogos, ¿no? Ante situaciones que pueden variar dentro de una comunidad. Entonces es importante tener también estas otras aptitudes que suman, ¿no? Siempre suman. Cuando se es del mismo partido que las autoridades, el partido no desea que se aclaren irregularidades o la falta de cumplimiento en la que se incurre en la gestión pública. Aquí estamos hablando de la corrupción. Una de las causas importantes del acoso y la violencia política es justamente el tema de la corrupción, ¿no? Cuando las mujeres no somos o denunciamos más los actos de corrupción de nuestras compañeras o nuestros compañeros, que se da en más casos, es también una de las causas de acoso y violencia política de los que somos objeto, ¿no? Bien, aquí les presento la ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Esta ley constituye un hito trascendental entre los avances normativos de Latinoamérica. Es una herramienta para prevenir, para atender y sancionar los actos de acoso y violencia política, para proteger a las mujeres candidatas, autoridades electas, designadas o que estén en el ejercicio de la función político-pública. Entonces, ahí constituye, ¿no?, un mecanismo estratégico para enfrentar barreras patriarcales que aún atentan contra la presencia de las mujeres en los puestos de decisión y que afectan su trayectoria y vida política. Esta ley ha sido necesaria por diversidad de razones. Una de ellas es reconocer legalmente los derechos políticos de las mujeres, definir de manera clara y precisa las conductas que constituyen acoso y violencia, establecer las conductas de acoso y violencia política como actos ilícitos que restringen la función política pública e impiden el ejercicio político en todos sus niveles, prever mecanismos e instancias específicas de denuncia
de atención, de verificación, de seguimiento y de procesamiento de las mismas, ¿no? Define que las instituciones públicas son las llamadas a realizar este monitoreo y seguimiento de la problemática y finalmente sancionar y agravar la pena establecida para los casos de acoso y violencia hacia las mujeres por la vía que corresponda, sea hasta administrativa, civil, constitucional, penal, ¿no? Y ya sea que constituyan delitos penales, administrativos o civiles, y la intervención, obviamente, del órgano electoral, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos mencionado, cuál es el objeto de la ley, que es proteger, defender y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, es otorgar seguridad jurídica y establecer también sanciones que correspondan a conductas individuales o colectivas de acoso y violencia. El alcance de la ley es de cumplimiento obligatorio en todos los niveles de la organización territorial del Estado, ¿no? Desde el nivel municipal hasta el nivel nacional. ¿Cómo se define el acoso político? Entonces, esto es importante que lo conozcamos y una vez que mencione el acoso y la violencia, nos vamos a ir a ver el video. El acoso político es un acto o conjuntos de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas. Entonces, no se olviden cuando mencionaba que es mucho más subjetivo, no es directo, ¿no? Y esto es cometido por una persona o por grupo de personas directamente o a través de terceros en contra de mujeres candidatas, electas o en ejercicio de su función político-pública o de su familia, ¿no? Porque muchas veces se ha visto que se ha querido, por ejemplo, incendiar las casas de una alcaldesa donde estaba su familia y sus hijos, ¿no? Con el propósito de impedir y o inducir en contra de su voluntad a una acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones, derechos y deberes. Esto entendemos por acoso político, ¿no? Entonces, tiene tres partes. Uno, que son actos, ¿no? De presión, persecución, hostigamiento y amenazas que pueden ser cometidos, decimos, por la persona o por terceros en contra de candidatas o de las mujeres que están en la función político-pública o de su familia, ¿no? Con el propósito de impedirnos o inducirnos y en contra de nuestra voluntad a acciones u omisiones en el cumplimiento de nuestras funciones, derechos y deberes. ¿Qué es la violencia política? Entonces aquí también diferenciamos los actos que mencionábamos acá, ¿no? De las acciones, ¿no? Que ya son contundentes, son conductas y o agresiones que causan daño físico, causan daño psicológico, causan daño sexual, cometidos por una persona, por grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de una mujer candidata electa o en ejercicio de la representación política y o de su familia para cortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla o obligarla a realizar en contra de su voluntad una acción o que incurra en una omisión, ¿no? En el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de sus derechos. ¿Cuáles son las vías para atender el acoso y la violencia? Es la vía penal, la vía constitucional, la vía administrativa, ¿no? Entonces esto puede variar dependiendo de la normativa o cómo se vaya a mirar la ley. Entonces yo voy a pasar esto un poco más rápido porque ya nos hemos pasado también de la hora. ¿Quiénes deben denunciar? Puede ser la víctima, puede ser cualquier otra persona natural. ¿Cuáles son los actos de acoso y violencia política? Bueno, estos actos se han identificado y tipificado a partir de las manifestaciones que habíamos visto adelante. Entonces, en ese marco se ha tipificado la ley, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos observar algunos. Proporcionar a las mujeres candidatas o autoridades electas la designación, información falsa, errada e imprecisa, ¿no? Evitar por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes o designadas asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias. Proporcionar al órgano electoral datos falsos o información incompleta de la identidad o el sexo de la persona candidata, ¿no? Entonces aquí se le ha cambiado el sexo inclusive para poder incluirlas en las listas, ¿no? Para llenar el porcentaje o la cuota. Entonces, en vez de llamarse Carla, en vez de llamarse Carla, le han cambiado el nombre, no era un Carlo. Con el carnet de identidad
le habían puesto Carla, es decir, le han cambiado el sexo a la persona para poder contar con más hombres haciéndose pasar por mujeres, ¿no? Los actos, bueno, como les mencionaba, son 17, ¿no? Entonces son todos estos, son varios. Las sanciones son aplicables, ¿no?, por diferentes vías. Administrativa, que puede ser una amonestación escrita, temporal también, las sanciones vía penal, ¿no?, de 2 a 5 años, de 2 a 8 años, cuando es acoso, cuando es violencia, y la renuncia de las candidatas electas en el ejercicio de sus funciones debe presentar su renuncia en primera instancia al órgano electoral. Como les mencionaba, ahora existe un reglamento, ya no es tan fácil, y estos son disposiciones transitorias en la ley, ¿no? Entonces, la ley también se encuentra en la, ¿cómo se dice? Ustedes pueden encontrar la ley en el Google. Ustedes ponen ley 243 o ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres y van a poder analizar la ley con mucho más detalle o detenimiento. Quizás voy a mencionar algunos desafíos. Ampliar y fortalecer la democracia paritaria, ¿no?, actualmente denominada así. Los términos evolucionan. Necesitamos garantizar y estimular la participación de más mujeres en la función, en el ámbito social, económico, en la definición de las políticas públicas, adoptar medidas y estrategias para su inserción en los espacios de decisión. Necesitamos generar mecanismos de incentivos para promover la participación política, reconocimientos públicos, resaltar sus logros, entre otros. Es decir, que necesitamos mayor sororidad entre nosotras, de conocernos, de apoyarnos, de formar una red en la cual podamos apoyarnos en cuanto tengamos algún tipo de problema, ¿no? Desarrollar políticas electorales de carácter permanente que conduzcan a los partidos políticos a incorporar las agendas de las mujeres en su diversidad. Es decir, que tenemos que democratizar también los partidos políticos, propiciar el compromiso de los partidos políticos para implementar acciones positivas. Es decir, que también los partidos políticos, por ejemplo, en la ley de organizaciones políticas en Bolivia, exige el sistema paritario, ¿no? Se deben adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia política. Incentivar y comprometer a los medios de comunicación a que reconozcan la importancia de la participación paritaria de las mujeres, adoptar políticas públicas, incluir leyes cuando sea posible para erradicar contenidos sexistas, estereotipados, discriminatorios, racistas en los medios de comunicación, establecer instancias, competencias, normas nacionales para su aplicación. Lo que menciono aquí es justamente todos los obstáculos, ¿no?, que se convierten en desafíos, ¿no?, por decirlo en otra palabra, para poder aplicar la ley 243 en Bolivia. Entonces, se requiere la revisión, elaboración urgente de la reglamentación de la 243. Ya contamos con el reglamento. Sin embargo, si bien es una ley que promueve los derechos humanos, no era necesaria una reglamentación. Sin embargo, sí se ha hecho para que sea mucho más operativa, ¿no? Uno de los derechos que requiere mayor despliegue de esfuerzos para su adecuación es el sistema legal. Sin presupuesto público, muy poco se podrá hacer en cuanto al tratamiento de los casos. Es decir, que los casos sin el apoyo de un presupuesto no se pueden resolver por sí solos, ¿no? Se recomienda la revisión e implementación de protocolo de atención como un instrumento legal que contribuya al cumplimiento de la ley. Con ley o sin ley, México, por ejemplo, cuenta con un protocolo súper lindo, completísimo, para operativizar la no ley, es decir, no cuentan con una ley, pero cuentan con un protocolo que se ha elaborado a partir del órgano electoral. Entonces es muy importante también conocer nuestra situación y exigir la normatividad, exigir en caso de que no se tenga una garantía hacia nuestras funciones públicas y políticas, contar con un protocolo de atención, ¿no? De la misma manera, evitar situaciones de revictimización como consecuencia de la falta de instancias legalmente competentes que atiendan esta problemática, facilitando canales de comunicación fluidos entre las instituciones que intervienen en los procesos.
Bueno, y tenemos muchos más desafíos, ¿no? Estos tres más voy a terminar de mencionar. Se plantea reconsiderar las condiciones limitantes, desafíos y características de la participación política, el acoso y la violencia para orientar acciones estatales hacia la consolidación de un modelo de democracia paritaria. Análisis del documento, se reconoce que aún son avances normativos internacional y nacional sobre el reconocimiento formal de los derechos igualitarios, es decir, necesitamos al reconocimiento sustantivo de la legislación. Y una reflexión final, el gran desafío de las sociedades es que el respeto y la garantía de la igualdad y la no discriminación sean parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos y no una aspiración inalcanzable. Entonces estamos hablando de desmontar justamente los estereotipos de género. Yo me quedo aquí. Muchísimas gracias por su atención. Sé que es bastante cansador, pero se trata justamente de mirar la ley de una manera mucho más quizás dinámica o práctica. Y voy a pasar a compartir con todas ustedes el video que he preparado. Voy a salirme de acá. Bien, voy a ingresar ahora al video que tengo por aquí preparado, listo, y no lo veo. Ay, aquí creo que es este. A ver. No, no es esto, perdón. Si quieren podemos hacer un breakcito de unos minutitos. Voy a encontrar el video para poder compartir con ustedes. Y lo tengo por aquí. Porque realmente está muy bien hecho y muestra la realidad, ¿no? Por favor, me dicen si se ve. Sí, correcto. Sí, sí se ve, doña María. Gracias. Lo que no escucho es el Sí, sí se audio. ve. Sí se ve. Recibamos a nuestra candidata concejal. Las mujeres somos caramelitos en las campañas electorales. Los partidos nos buscan para llenar sus listas y luego se olvidan. Los partidos nos buscan porque tenemos trayectoria como dirigentes vecinales, comunales, como promotoras. Todos nos buscan y después quieren sacarnos de los consejos, aunque seamos titulares, para que nuevamente los hombres ejerzan. Y nadie dice nada. Esta actitud tiene un nombre: acoso y violencia política. Acoso político es la presión, hostigamiento de amenazas contra las mujeres que acceden a un espacio público de representación para impedirle el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar una decisión en contra de su voluntad. En Bolivia, de un total de 1.813 concejales, 1.476 son hombres y solo 337 son mujeres. Hay casos que buscan la renuncia. Otros crean impedimentos para el ejercicio de sus funciones. También están los casos que hacen uso de la alternabilidad ilegal del cargo. Y otros casos que representan distintas formas de violencia contra las mujeres concejalas. Me interceptaron en la puerta de la alcaldía. Me encierran en un cuarto. Allí me golpean a su gusto. Yo no quería firmar el papel de licencia indefinida, pero me han seguido golpeando.
Un hombre ha sacado su pistola y me ha amenazado, mientras otro concejal ha sacado su chicote y quería ahorcarme. He terminado renunciando. De enero del año 2000 a junio del 2008, Acobol recibió un total de 166 denuncias. Pero son muchos más los casos que no se denuncian. El acoso y la violencia en Bolivia se ha caracterizado por la presión que ejercen algunos políticos de partidos y agrupaciones ciudadanas sobre las mujeres que quieren ser candidatas titulares para que acorten su mandato e ingrese el suplente que es un varón. En cuanto salí electa titular, me obligaron a firmar un papel en blanco para después usarlo en mi contra. Después de presionarme para que renunciara, ni siquiera me ha reemplazado mi suplente. Era otro hombre, creo que sí ocupaba el cuarto o el quinto lugar. No estoy segura. A mitades compartiremos, me han dicho. Así yo me he quedado 2 años y medio. Pero después un hombre ha terminado los otros 2 años y medio. Los partidos políticos llenan sus listas, hacen y deshacen. Y por si fuera poco, eso no lo teníamos claro cuando nos invitaron para conformar sus listas. Después nos calumnian, nos difaman y nos someten a vejámenes. Las leyes garantizan el 30% en los partidos políticos y el 50% en las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas de cuotas de poder favorable a las mujeres. Sin embargo, esto es insuficiente, por no contar con mecanismos de control ni sanción en casos de incumplimiento. Mientras tanto, la impunidad campea. Los casos de acoso político no son atendidos y los fallos archivados. No ha pasado nada. Nadie ha dicho nada. Y la fiscalía me ha dicho que me vaya a quejar a la justicia ordinaria. Pero para eso hay que tener plata. Yo no tengo. No he vuelto más al municipio. En mi casa nomás ya estoy. No he movido nada. No tengo plata suficiente para caminar en esto. He aceptado con mucho agrado la invitación, pero ahora para mí es un desastre. Tengo problemas legales y no cuento con recursos. Me siento sola. Mi familia me riñe por haberme metido y siempre que puede me dice, tú sabías a qué te estás metiendo. Entonces ahora tienes que aguantar. Esto no puede seguir ocurriendo. Por una ley contra el acoso y la violencia política que proteja nuestros derechos. El 50% de candidatos deben ser mujeres. La igualdad en la representación política es un asunto de todas y todos.
Bien. No sé si he dejado de compartir. Sí. Sí, ¿no? Ujú. Perfecto. Bien. Tal vez, doña María Eugenia, antes de pasar a las salas, bueno, las compañeras han estado escribiendo algunas consultas en el chat, algunas han sido respondidas en su exposición, han sido resueltas en el transcurso de la exposición, pero hay una consulta que nos hace una compañera preguntando que si usted tiene el dato de cuántas personas a la fecha han sido sancionadas por esta ley. Bien. Sí se tiene el dato, no lo tengo en la mente, pero sancionadas, es decir, con resarcimiento de gastos y que hayan, que se haya resuelto el caso, a mucho llegaremos a 1 o 2 casos. Es decir, que no, la ley no se cumple, definitivamente. Y No hay. también las compañeras están solicitando el video, entonces para que usted nos haga llegar el material para podérselos hacer llegar a ellas. Claro que sí, con mucho gusto voy a pasarle bueno, tú eres... Ajá. ¿Cuál es tu Jennifer. nombre? Jennifer. Jennifer, yo se la voy a pasar a Jennifer. La presentación también, si gustan, les puedo pasar la presentación. Y también hay, bueno, el video y unos 2 links más que les voy a pasar sobre las leyes marco, que les mencionaba sobre democracia paritaria y la ley marco sobre para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También hay 2 instrumentos importantes e interesantes que son los formularios de denuncia, ¿no? Ya son mucho más sofisticados. Yo recuerdo haber elaborado 2, pero esta ley marco no las incluye. Sin embargo, como les menciono, son herramientas que nos ayudan a identificar el acoso y la violencia política, porque si no hubiera sido, o sea, no solamente ha sido la revisión de la legislación y de 200 y pico casos, ¿no? De actos en la jurisprudencia municipal. Cuando hemos hecho esa revisión, por ejemplo, no son 200, son en realidad en 4 gestiones o 3 gestiones, hemos revisado la legislación municipal para identificar si sobreponíamos, por ejemplo, las manifestaciones de acoso y violencia política, pero ahí justamente caímos en cuenta de más de 400 casos, me acuerdo yo en la revisión de esta documentación municipal a nivel nacional, no existían estos casos, es decir, que si había sufrido alguien la violación de sus derechos en la política, la jurisprudencia no lo tenía registrado. Entonces es importante también, como les mencionaba, promover la investigación, promover el conocimiento de lo que nos sucede a las mujeres en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier ámbito, en cualquier municipalidad también, en cualquier municipio, en cualquier región y a cualquier nivel. Es importante generar el conocimiento, ¿no? Y creo que son estrategias de intervención que tenemos que tener en cuenta. Es decir, estar preparadas, prepararnos justamente para a lo que nos vamos a enfrentar y tener las herramientas necesarias, con qué legislación contamos, qué herramientas también disponemos. Yo les mencionaba que el diálogo es muy importante, tener conocimientos de negociación, conocimientos del diálogo político que se pueda realizar, ya sea interinstitucionalmente o interpersonalmente, ¿no? Es necesario crear puentes entre actores, el trabajo de la incidencia política, no es un trabajo fácil tampoco, ¿no? Hay que coordinar entre los actores, hay que saber generar estos puentes entre la disidencia, entre los que no pensamos igual, entre la gente que también que ejerce otro tipo de liderazgo, ¿no es cierto? Los liderazgos autoritarios. Es necesario ser mucho más cooperativos,
que estén basados no en un mandato diferenciado, ¿no?, por nuestro género. Entonces, nosotras las mujeres tenemos otro tipo de accionar en la gestión municipal. Es importante no confundirnos con un modelo masculino. Las mujeres tenemos nuestros propios, yo diría, nuestro propio ímpetu, tenemos nuestras propias herramientas muy nuestras que podemos explotarlas, ¿no? Entonces, puede ser, este diálogo político puede encauzarse de una manera mucho más distinta, mucho más a nuestro estilo femenino que el masculino, ¿no? Entonces, para eso tenemos figuras, por ejemplo, como la Kamala Harris ahora que está en Estados Unidos, por ejemplo. También tenemos la primera dama, como se llama en Estados Unidos, a la esposa de Obama, no me acuerdo su nombre. Tenemos el ejemplo también de muchas otras mujeres que han sido presidentas, como la actual representante de Naciones Unidas, así la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ¿no? Entonces, hay figuras femeninas que han tenido su propio estilo de hacer la política. Es necesario leer, identificarnos con ellas y ver, por ejemplo, mujeres también en Europa, hay mujeres también indígenas que han resaltado por ser luchadoras por los derechos humanos. Entonces, hay muchísimos ejemplos de mujeres líderes. Contamos ahora realmente con una gama de lideresas a nivel regional, a nivel internacional, en el eje global, ¿no? Entonces, es importante quizás darle también una mirada a estos liderazgos que son muy importantes, conocerlos porque nos representan, ¿no? En Costa Rica han tenido una presidenta mujer que quizás también es loable y valorable, digamos, mirar cuál ha sido su estilo de liderazgo de ella, ¿no? También es importante brindar asistencia técnica a nuestras autoridades, ¿no? Ahora ustedes son autoridades en los gobiernos locales, municipales, y es necesario que tengan este tipo también de respaldo, ¿no? La Konrad Adenauer está facilitando, por ejemplo, estos espacios junto al IFED, al Instituto Electoral de Costa Rica. Esto es clave, ¿no? Que cuenten con el apoyo de la asistencia técnica que esté dirigida a ustedes en los temas que a ustedes también les interesa, ¿no? Y finalmente desarrollar estas capacidades de cada una para que ustedes puedan tener estas herramientas a la mano, ¿no? Y empoderarnos políticamente, empoderarnos también en la gestión municipal en la cual estamos abordando. Doña María Eugenia, también preguntan por el tema de la paridad en los puestos de elección y en organizaciones sociales en general, que cómo está el estado de la situación en Bolivia. Ya, sí, eso mencionaba, ¿no? La paridad ahora es importante. Nuevamente contamos con la Asamblea Legislativa Plurinacional de manera paritaria. Las próximas elecciones municipales son este marzo de 2021, donde también se va a promover la paridad en las listas para que las candidatas sean electas el año 2021, ¿no? Y pueda cumplirse nuevamente con la paridad que existe hoy día, es decir, que se mantenga esta paridad en la actualidad, ¿no? Entonces sí tenemos ahorita espacios paritarios, excepto por la elección del otro día, ahorita me he acordado, para el tema del Ejecutivo, ¿no? Los ministerios, ahorita, antes teníamos igual paridad, en el gobierno de Evo Morales contábamos con 20 ministras y 20 ministros, perdón, con 10 ministras y 10 ministros hombres. Hoy día tenemos 3 ministras y el resto hombres. Entonces, no es sostenible, ¿no? No tenemos la ley, tenemos absolutamente, digamos, toda una normativa muy rica, pero al día de hoy sí puedo decir, ha habido listas paritarias de candidatas, se ha elegido una Asamblea Legislativa Plurinacional de forma paritaria, pero el Ejecutivo ahorita tiene una representación del 80% de hombres, es decir, que ni siquiera la cuota del 30% se va a cumplir.
Ujú. Muy bien. Estamos con casi que a 20 minutos de finalizar, entonces no sé si hacemos la sala se nos va el tiempo. No sé si más bien la reflexión que usted quería plantear la podemos hacer y las compañeras que quisieran participar levantan la mano, porque si empezamos a hacer la Ujú. distribución por salas, se nos van los 20 minutos y no nos va a dar tiempo para la realimentación. Entonces, no sé qué le parece, doña María Eugenia. Perfecto. Entonces, adelante. Claro que sí. Eh, el cuestionamiento que planteaba, bueno, que quería plantear para el trabajo de grupos, pero obviamente el tiempo siempre es escaso, ¿no? En el sentido de que necesitamos un cambio, ¿no es cierto? Un cambio en la cultura política, un cambio en el sistema patriarcal, etcétera. La pregunta es, ¿cómo erradicar la violencia política contra las mujeres? ¿Cómo hacemos la prevención de la violencia política? Entonces, si podemos comenzar un diálogo con ustedes y Claro. podamos, en función a todo lo presentado, respondernos a este cuestionamiento, quizás podemos tener algunos elementos de, de mirar, ¿no? hacia el futuro de lo que necesitamos como mujeres en la política en Costa Rica. ¿Cómo erradicar la violencia política contra las mujeres? ¿Cómo hacemos su prevención? ¿Alguna compañera que quiera expresar su opinión? Elisa. Sí, Melissa. ¿La escuchamos, Melissa? Su micrófono. Buenas tardes. Muchas gracias, Margenia, por toda la exposición. Excelente ver este tema, ¿verdad? Tan amplio y tanta historia que tienen ustedes ya con esto. En el caso en particular No, de Melissa, nosotros. ¿nos puedes decir de a qué organización representas, porfa? Disculpa. Yo soy regidora propietaria. Soy una de las únicas pocas que hay en el país, presidenta de un consejo municipal en la actualidad. Muy De bien. hecho, yo soy de las estadísticas, ¿verdad? Fue una lucha muy grande, pero aquí estamos representando. Y yo pienso que María Eugenia tiene mucha razón, ella lo mencionaba. Inicia a partir de la capacitación, de salir de esa ignorancia. Aunque exista el marco legal, ya nos dimos cuenta que no necesariamente nos va a respaldar, ¿verdad? Por eso debemos ser solidarias entre nosotros. Muchos de los esfuerzos que se han dado, por dicha, aquí en Costa Rica, siento que somos solidarias entre mujeres independientemente de los partidos políticos. Yo tengo compañeras de otros partidos, ¿verdad?, que son muy solidarias. Esa mezquinidad no se da. Bueno, depende del momento político que estemos, ¿verdad? Pero a partir de la capacitación es que siento que deberíamos de avanzar en estos temas, pero antes de la elección, digamos, cuando, o sea, no en el momento que estamos actualmente, yo como presidenta de un consejo municipal, sino antes, a previo, como desde los partidos políticos hacia sus militantes, mujeres. Entonces, aquí, bueno, de parte del Partido Unidad Social Cristiana, siempre hemos tenido un gran apoyo del comité ejecutivo y de la presidencia, pero sí hay que trabajar en esto muy fuerte, y es como el tema de la violencia doméstica, ¿verdad? Hay que capacitar dónde acudo, cómo acudo, y entonces por ahí va mi comentario. Muchísimas gracias, María Eugenia y compañeras. Gracias por tu participación. Efectivamente, es lo que mencionamos, ¿no? Son los factores que van a determinar el éxito o quizás el fracaso de nuestra gestión. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todos estos comentarios que se hacen o identificar los factores también que quizás ya nos han ocurrido al estar como candidatas, ¿no? Desde candidatas. Buenas tardes, ¿puedo participar? Claro, Mariana. Claro que sí. Buenas tardes, un gusto, doña María Eugenia, muchas gracias. Yo me identifiqué, yo soy
Marianela González, soy regidora suplente de la Municipalidad de Palmares en Alajuela. Yo me identifiqué mucho con el video, porque lo he vivido, son muchos años en la política y igual como dijo la compañera anterior, por medio del Comité Ejecutivo del Partido Unidad Social Cristiana que encabeza ahorita doña Guaizán como presidenta, y de la Corte de Adenauer nos han apoyado mucho las mujeres que hemos venido trabajando en la política y somos lideresas comunales de una u otra manera. Por ahí nos identificamos mucho con el tema de género y equidad. Pero sí se vive mucho la violencia política, como dijo la señora del video. Primero nos buscan porque somos muy buenas, muy buenas. Todas las mujeres, por lo general, somos muy buenas para negociar, para dialogar, para capacitarnos, para formarnos, somos muy empáticas con toda la comunidad, sobre todo en el tiempo electoral. Pero cuando llegamos ahí, o cuando, sobre todo los varones, entonces cuando viene la lucha de poder, donde dice, muy buena usted, pero muchas gracias por su participación. Y muchas veces tenemos que mirar y buscar otros partidos cantonales para poder llegar porque nos excluyen. Otras veces sienten una amenaza de liderazgo, los varones, y dicen, ya, muy buena, pero hasta ahí. Entonces, y como dijo la compañera que me antecedió, en el caso de Costa Rica se da mucho eso. Ahorita en la municipalidad a la cual yo estoy representando, son 5 regidores, hay 4 hombres propietarios y solo una mujer. A la hora de nosotros participar en comisiones, tiene que haber paridad y alternancia de género, pero cuesta mucho porque hay 4 hombres. Entonces la única mujer tiene que ver cómo participa en todas las comisiones y las suplencias no tienen no tienen voto, solo pueden ser asesoras. Entonces a partir de ahí se da mucho la exclusión de nosotras como mujeres porque siempre ocupamos segundos lugares, pero tenemos que capacitarnos, empoderarnos y eso tiene que cambiar. Gracias. Gracias, Marianela. Toda la razón a ti. Bien, doña Aide. Buenas noches. Muchas gracias por la exposición y el trabajo que están haciendo. Yo soy Aide Hernández, trabajo en la Asamblea Legislativa, soy la jefa de la Unidad Técnica de Género de la Asamblea Legislativa. Hay varias consultas porque nosotros desde el 2013 tenemos presentado en la corriente legislativa el proyecto de violencia política hacia las mujeres. Precisamente porque Costa Rica tiene 3 leyes paritarias aprobadas. Una ley de paridad en el Banco Popular que se aprobó en el año 2002. La ley de paridad, bueno, no es una ley, sino el Código Electoral que tiene la paridad con alternancia, con sus sanciones que se aprobó en el 2009. Y tenemos la paridad en organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones solidaristas, federaciones, etcétera, que se aprobó en el 2010. La aplicación de estas leyes ha generado, como bien usted lo dice, un aumento de la violencia al ejercicio de la participación política de las mujeres por el hecho de ser mujeres, en todos los ámbitos. Entonces, nuestro proyecto de ley, o el proyecto de ley que se discutió en la Asamblea Legislativa, pretende dar una solución a todas las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, no solamente en el ámbito electoral, ¿verdad? Eso fue el sentido y el objetivo de que las diputadas presentaran el proyecto de ley. Nuestro proyecto se ha detenido primero y hasta la administración pasada, era porque no querían incorporar sanciones penales, solo sanciones administrativas, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, había una discusión de un grupo que quería sanciones penales, otros que querían sanciones administrativas, o el proyecto que incluía los 2 tipos de sanciones, en ese sentido. En este momento, ahora ya no es la discusión de sanciones penales o administrativas, ahora es que quieren solamente que el proyecto sea para cubrir a las mujeres en partidos políticos, de los cuales se pierde la conexidad del proyecto porque el proyecto ampara todas las mujeres en el ejercicio de la función política.
Es un proyecto que podría ser pionero. Sabemos que la ley de organizaciones sociales en paridad, la paridad en esto también es pionera a nivel mundial. No existe todavía ningún país del mundo que tenga una ley que obligue la paridad en organizaciones sociales, tanto públicas como privadas, y ya ha sido refrendada por la Asamblea, por la Sala Constitucional al respecto, ¿verdad? Entonces ya está bien dimensionada en ese sentido. Entretener la ley y la aplicabilidad cuesta mucho, ¿verdad? Cuesta mucho. Entonces, sí era muy importante en la consulta sobre las sanciones penales, porque ahí es donde estamos un poco detenidas, las sanciones penales. También hay que ver aquí que en Costa Rica tenemos una constitución política que le da una cierta protección a los partidos políticos, que es a nivel constitucional los partidos tienen el poder de autorregulación. Por lo tanto, para aplicar algunas normas a los partidos políticos para regular la violencia política, tiene que ser muy general, decir qué, pero no el cómo. El cómo lo establecen los partidos políticos. Entonces es un poco el trabajo en eso, por eso no nos sirve mucho la ley marco de la OEA, porque se mete más al interno de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces son las discusiones, como bien usted lo dice, depende de cada país, de su marco jurídico, qué puede hacer, qué no puede hacer, pero sí me gustaría que usted me explique qué sanciones penales tienen ustedes en esa ley. Yo sé que no hay casos, yo he andado investigando que no hay casos, pero ¿cuáles son las sanciones penales que tienen ustedes en el caso de violencia hacia las mujeres en el ejercicio de su participación política, independientemente que sean organizaciones sociales o en partidos políticos? Esa es mi consulta. Y agradecerle porque la violencia la ejercen todas las personas, hombres o mujeres, en estructuras de poder que son patriarcales contra las mujeres en el ejercicio de sus funciones. Entonces, tenemos que dar una solución y en eso estamos trabajando en la Asamblea Legislativa, por eso viene mi consulta. A la orden y muchas gracias. El video estuvo excelente. Gracias, gracias. A ver, quisiera responder tu pregunta con para que lo puedan ver todas. Un minuto. Ya te menciono, porque sí, está tipificado como delito el acoso y la violencia política, entonces va por la vía penal. Entonces, yo voy a... El que indica que es de 2 a 5 años. Sí. Okay. Sí, ese es de la vía. Sí, lo que pasa es que tengo el detalle acá y yo lo que te quiero es mostrar lo siguiente. Dame un minutito. Ay, estoy buscando, espera. Es que es un poquito más complejo que eso. Además que hay muchas conductas. Sí, ya lo tenemos. Hay muchas conductas que están en el Código Penal, sí. Muchas gracias. Mientras tanto, voy leyendo, doña Lauriana nos escribe que ella considera que la violencia se puede erradicar remirando los liderazgos que estamos ejerciendo, la forma en cómo nos vinculamos y hacemos política con las demás, generando espacios activos de capacitación y fortalecimiento, fortaleciendo los grupos de mujeres políticas para hacer un frente que vigile, denuncie y active mecanismos legales vigentes para avanzar en la erradicación. Y doña Vicky agrega que la corrupción hace que las mujeres honestas se les presione, se les persiga, se les hostigue y se les amenace. Así es. Ay, estoy buscando lo que les mencioné, pero creo que no lo veo. De todas formas, es que no lo tengo en la cabeza ahorita. Exactamente, tengo entendido que el acoso y la violencia, cuando es violencia política específicamente, porque ahí hay una tipificación como delito,
y con agravantes te dan hasta 8 años, ¿no? Es decir, entre 2 y 8 años. Desde los delitos, digamos, más simples hasta los delitos con agravantes, ¿no? Agravantes decimos cuando las mujeres no sabemos leer o escribir y nos han tomado el pelo en el órgano, perdón, en las funciones político-públicas o cuando estamos embarazadas, ¿no? Entonces ha habido violencia inclusive física, ha habido pérdidas de embarazos en esas situaciones, o ha habido también violaciones sexuales, como les mencionaba, mujeres embarazadas por otras autoridades, etcétera. Entonces, ahí sí ¿cómo se llama? Se ha tipificado como delito estas conductas, ¿no? Estas conductas que incurren en la violación de los derechos de las mujeres. Y sí se ha dado de 2 a 8 años. La anterior compañera, ¿cómo te llamas? Perdón. A mí me gustaría mucho enviarte la ley para que tú puedas identificar dentro de esto justamente cómo es que se da el tratamiento en el ámbito penal específicamente, ¿no? Porque hay varias entradas, la administrativa, la constitucional, la penal, y para que los dos conceptos de acoso y violencia política por separado como delito y cómo esto, dependiendo de su gravedad, se sanciona, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te podría ayudar y mandarte la ley 243. No sé si con eso te ayudo. Okay. Muchas gracias. Jennifer, me gustaría aportar algo. Claro, Guaisán, adelante. Desde el análisis de lo que nos aporta la compañera de Bolivia, que es bastante riguroso, bastante interesante el recorrido que ella nos cuenta. Entiendo que después de Bolivia sigue México con toda la modificación integral de la normativa y está Argentina y luego sigue Costa Rica. En ese paso que nosotros le llevamos bajando los talones a las naciones que están trabajando el tema de la violencia política, pues ahora es importante entender que esta dinámica de las alianzas entre las diferentes organizaciones, las compañeras mencionan RECOM, el INAMU como el ente rector, puede ser la Unión Nacional de Gobiernos Locales, puede ser la NAI, el IFAM en sí, los partidos políticos. Nosotros cumplimos obviamente la función formativa que el tribunal no está llamado por obligación, o sea, son los partidos los que tienen que formar, pero sí queremos extender esa amplia invitación para que desde todos esos diferentes instituciones y que cumplen desde su punto de vista, por su función y su misión, el mandato que les corresponde, entendamos esta necesidad de trabajar en forma de aliadas y aliados, porque no solamente somos las mujeres las que vamos a cambiar el tema, esto tiene que ser a lo largo y a lo ancho de las estructuras partidarias, de las instituciones con perspectiva de género que la entienden y la ejercen. Entonces, es desde ahí pues que nosotros esperamos que los 3 talleres sean realmente importantes para poder aterrizar en un planteamiento que una el entendimiento de la paridad horizontal con la prevención, sanción, erradicación del acoso y la violencia política que apenas aquí estamos desarrollando. Y efectivamente, pues hago mía las palabras de Aide, hay que trabajar en incentivar los liderazgos colectivos, los empoderamientos de mujeres colectivos y no estarnos poniendo piedras en el camino. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tu intervención. He encontrado este pedazo en una de mis presentaciones. A ver, les voy a compartir. No sé si comparto, estoy compartiendo. Ya. ¿Sí? Ajá.
Aquí, por ejemplo, podemos mirar la atención en la vía penal, es lo que les mencionaba, ¿no? El encargado del Ministerio Público es la instancia donde se debe denunciar la comisión de delitos, el tipo de delito y el tipo de pena, ¿no? La privación de libertad de 2 a 5 años, la privación de libertad de 3 a 8 años, cuando es acoso de 2 a 5 y cuando es violencia de 3 a 8. Y las agravantes, ¿no? Deben aumentar con 1/3 de la pena. En consecuencia, la ley dispone que deberán aplicar las agravantes, ¿no? También existe la prohibición de la conciliación en el marco de la ley de acoso y violencia política y dispone que los delitos de acoso y violencia no puedan ser resueltos a través de una conciliación. Eso es lo que se menciona de manera general sobre la atención en la vía penal, ¿no? También tenemos las otras vías, que es la vía constitucional, la intervención del órgano e instancia electoral y la vía administrativa también, como mencionaba, ¿no? Con las agravantes, etc. Entonces, eso es, ¿no? El tipo de faltas, hay faltas leves, las faltas graves, las faltas gravísimas, el tipo de sanción, ¿no? La amonestación escrita bajo registro, esto es en el tema administrativo, ¿no? Amonestación escrita y descuento hasta el 20%, suspensión temporal del cargo hasta 30 días sin goce de haberes, etc. Eso es, con eso estamos con la vía administrativa. Son las 4 vías que se han identificado en la ley de acoso y violencia. ¿Puedo una consulta así rápida? Disculpe. Claro. Sí. Bueno, vea. Entonces, con esta tipificación, cuando ustedes ustedes separaron las conductas que son de violencia política y las conductas que pueden ser acoso. Y de acuerdo a eso fue las sanciones que lo pusieron. Y eso es lo que entiendo. Aquí nosotros tenemos un código penal que es muy específico y son muy tallados a la hora de que tenemos que redactar los tipos penales. No podemos, o sea, hay que hacer cada tipo penal específico. Por eso digo, las conductas están en todo el código penal en diferentes formas. Lo que tenemos que hacer es tal vez ahí, yo soy abogada, entonces el nexo causal tiene que estar muy bien tipificado para poder hacer la sanción, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros estamos pensando, ¿cómo hacemos el nexo causal para que la violencia política sea tomada como el hecho generador para la conducta que van a hacer, ya sea de tipo de acoso o de tipo de violencia? Porque tenemos que hacerlo de manera específica. Entonces es un poco, digamos, la relación que está, y ahora la discusión es volver a recobrar o mantener que sea para todas las mujeres el ejercicio de su participación política, independientemente de que sean partidos políticos o organizaciones sociales, porque nosotros tenemos los fundamentos, tenemos 3 leyes ya en esto, y esto es fundamental. Pero sí, es un poco, ya con lo que usted lo explicó, es como lo tienen ustedes allá. Nosotros tenemos que adecuarlo a nuestro ordenamiento jurídico, y es lo que ha sido un poco, digamos, lo que estamos trabajando en este momento. Así que le agradezco mucho esto y la presentación. Muy bien, a usted. Qué bien que se ha aclarado. Sí, pero es como les decía, es tan importante tipificar, porque esto varía de país en país. Entonces, dependiendo de nuestra historia también, de los partidos políticos, del sistema político que tenemos, se adecúa nuestra legislación y nuestra tipificación, ¿no? Bueno, de verdad, han sido 2 horas muy, muy productivas. Doña María Eugenia, muchísimas gracias por todos sus aportes. Ha sido un placer contar con usted. Quisiéramos tenerla muchísimas horas más. A todas las compañeras que participaron en este taller del día de hoy, muchísimas gracias por su activa participación. Este es un marco general donde queríamos conocer la tipificación o las manifestaciones de cómo en el caso de Bolivia lograron construir una ley tipificando esas conductas de violencia política que muchas veces las naturalizamos, que muchas veces no las identificamos tan fácilmente. Entonces,
pues el objetivo se cumplió y yo diría que hasta se superó, porque la información que nos dio María Eugenia en esta tarde nos da una visión más amplia de hacia dónde podríamos ir nosotras como país. De verdad, muchísimas gracias, y a ustedes, compañeras, nos veríamos el próximo jueves a las 5 de la tarde, donde nos va a estar acompañando doña Crisia Breit del PNUD y nos va a contar los resultados de una investigación sobre violencia política que ella hizo con algunas municipalidades del país. Entonces vamos a aterrizar ya a experiencias concretas del caso costarricense. Si doña María Eugenia nos quisiera acompañar dentro de 8 días, pues bienvenida, nos puede acompañar, y de verdad muchas gracias a todas, y doña María Eugenia, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes también por la paciencia, porque creo que me he extendido bastante. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Chao, Marcela. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, un gusto. Sí.